joven abandonada, pidió refugio a un vizconde solitario para huir del abuso, y él la sorprendió. Esta historia de romance de época se desarrolla en Provenza, Reino de Francia, año de 1740. La noche era húmeda y densa, como si el cielo se negara a soltar la lluvia que amenazaba desde el horizonte. En las afueras de Aix-en-Provence, el silencio se extendía sobre las calles empedradas como un velo espeso. No se oía más que el susurro del viento entre los olmos, un susurro cargado de presagios. Las casas cerradas, las farolas apagadas y el aire impregnado del aroma terroso que antecede a la tormenta. En ese paisaje quieto, una figura cruzaba corriendo un camino rural con el corazón golpeándole el pecho, como si buscara escapar del cuerpo. Élise Daval no sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Tenía las manos arañadas, el dobladillo del vestido cubierto de lodo y las plantas de los pies laceradas por las piedras. Pero no se detenía. No podía. A cada paso, las ramas la rozaban como si quisieran detenerla, como si el bosque mismo dudara en dejarla pasar. El aliento le salía en espasmos entrecortados, y aún así se aferraba al pequeño libro de oraciones que apretaba contra su pecho, como si con él pudiera conservar algo intacto, un fragmento de sí misma que no le había sido arrebatado. El mundo a su alrededor era oscuridad y maleza, y aún así, Élise se sentía menos perdida que en la casa de Monsieur Béraud. Aquel hombre, con su voz grave, su olor a tabaco rancio, y esa manera de mirarla como si le perteneciera, como si su piel y su voluntad fueran propiedades que podía reclamar, era más temible que la noche. El compromiso había sido pactado con la frialdad de una transacción comercial. Su padre lo había dicho con claridad mientras sostenía una copa de brandy. Es un precio bajo para salvar el nombre Daval. Su madre ni siquiera levantó la vista de su labor de bordado. Ninguno notó cómo, en ese instante, Élise dejó de sentirse hija. La noche anterior, cuando Béraud intentó forzarla a cumplir con sus deberes conyugales, aún sin estar casados, Élise escapó por una ventana lateral de la finca. La criada que la había criado desde niña la vio cruzar el umbral sin decir palabra. Tampoco la detuvo. Ni siquiera se despidieron. En el dobladillo de su enagua, Élise había cosido las pocas monedas que pudo reunir. Nada que comprara un futuro, pero tal vez lo suficiente para sobrevivir una noche más. Y con eso, con un corazón desgarrado y una desesperación que pesaba más que el frío, echó a andar. El bosque parecía no tener fin. A cada paso, la humedad del suelo se filtraba por sus pies desnudos. El barro la hacía tropezar, las ramas le cortaban los brazos, y sin embargo, una sola imagen sostenía su determinación. El recuerdo difuso de una aldea entre colinas, Montbrun, donde alguna vez, muy niña, su madre la llevó a visitar a una pariente lejana. No recordaba el nombre de la mujer, ni su rostro, pero sí la imagen de un castillo envuelto en hiedra, a la distancia. Lo había llamado el Château de Montbrun, y para Élise se convirtió en símbolo de algo perdido, un lugar donde nadie le pedía obediencia, ni silencio. El miedo a ser seguida no la abandonaba, aunque no hubiera señales de persecución. Cada crujido entre los árboles la hacía voltear. Cada soplo de viento le erizaba la piel. Las sombras le hablaban de lo que dejó atrás, y también de lo que aún podría alcanzarla. Si la atrapaban, Béraud tendría derecho a castigarla. Era su prometida legal. Nadie intervendría, nadie la defendería, nadie lloraría su desaparición. Lo que más le dolía no era la violencia, ni el escándalo que inevitablemente caería sobre su apellido, sino la certeza de que nadie la buscaría por amor, solo por vergüenza. Pasaron horas. La luna desapareció detrás de las nubes, y la noche pareció estancarse. Su respiración era cada vez más corta, su cuerpo más pesado. Solo cuando el cielo comenzó a palidecer y los primeros trinos rompieron el silencio, Élise divisó a lo lejos una silueta oscura al pie de la colina. Allí, entre la bruma matinal, el castillo. El Château de Montbrun se alzaba como un gigante dormido.
Sus torres redondeadas estaban cubiertas de hiedra, sus muros teñidos por la humedad y los años. Las contraventanas de madera parecían cerradas desde hacía siglos. El hierro de las verjas estaba oxidado, los escalones apenas visibles bajo el musgo. No había un alma en los alrededores, ni humo en las chimeneas, ni ruido de criados, ni ladridos. Todo parecía contenido en un largo suspiro. Hélice se apoyó en la verja y respiró con dificultad. El agotamiento la vencía, pero no podía permitirse desmayar ahí. Si nadie la recibía, seguiría caminando. No tenía elección. Apretó con más fuerza el librito de oraciones. Sus dedos estaban helados. Se acercó a la puerta principal. Sus piernas temblaban. La madera era maciza, oscura, tallada con relieves que el tiempo apenas dejaba ver. Levantó la aldaba de hierro forjado, fría como el aire, y golpeó. Una vez. 2 veces. Esperó. El eco del golpe se perdió en las paredes interiores. El silencio le cayó encima como una piedra. Durante un instante, pensó que el castillo estaba abandonado. Tal vez había sido una locura confiar en un recuerdo infantil. Tal vez debía irse, ocultarse entre los árboles, seguir huyendo aunque no supiera hacia dónde. Pero entonces, en lo profundo del edificio, escuchó un sonido. Pasos, lentos, firmes. Se acercaban. La puerta se abrió apenas unos centímetros, rechinando contra los goznes como si incluso el castillo se resistiera a romper su silencio. La penumbra del interior no permitió ver más que una silueta al principio, pero bastaron unos pasos hacia la luz pálida del amanecer para revelar al hombre que se mantenía erguido en el umbral. Sebastián de Valmonte, vizconde de Belém, no parecía sorprendido. Estaba inmóvil, como si hubiese estado esperándola, o como si cualquier interrupción a su rutina no pudiera ya perturbarlo. Era alto, delgado, con los hombros cubiertos por una chaqueta oscura desabotonada, y el rostro enmarcado por el cabello castaño que caía desordenado sobre la frente. Llevaba varios días sin afeitarse, pero no por descuido, sino por una especie de abandono deliberado. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más pesaba en el ambiente, oscuros, densos, insondables, como un lago que nadie ha querido mirar durante años. Hélice se quedó de pie, temblando, con las manos entrelazadas sobre el libro de oraciones, como si pudieran protegerla de esa mirada. Sus labios se abrieron, pero no pudo emitir sonido. La voz no le respondió. Sentía el lodo secándose en su piel, las hebras de cabello pegadas a la frente, la tela empapada del vestido rozándole los tobillos. Era consciente de cada imperfección de su apariencia, y frente a ese hombre, todo le pareció más evidente, más penoso, más inevitable. Los ojos del vizconde recorrieron su figura sin disimulo ni delicadeza, aunque no había deseo en su mirada, tampoco juicio. Observaba con el escepticismo de quien lleva mucho tiempo aislado, y sabe que toda interrupción trae consecuencias. Su ceño se frunció levemente, no por enfado, sino por un asombro tan contenido que apenas rozaba la superficie de su expresión. «Mi nombre es…», intentó Hélice, con un hilo de voz que se quebró en cuanto lo pronunció. Bajó la vista, apretando el libro con más fuerza. No tenía fuerzas para rogar. Él no dijo nada. Tampoco se movió. La puerta seguía entreabierta, como un umbral detenido en la decisión de cerrarse o abrirse por completo. Ella levantó la vista y lo miró, sin palabras, sin justificaciones. No tenía argumentos para convencerlo. Solo tenía el miedo aún temblando bajo la piel, el orgullo hecho trizas y los restos de una dignidad que nadie había querido ver en ella, hasta ahora. Y de algún modo, esa mirada desesperada no pedía lástima. No era una súplica, era una afirmación muda de existencia. El vizconde entrecerró los ojos, como si intentara leer algo más allá de su apariencia, más allá de la mugre, del temblor, de los silencios. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Luego, sin hablar aún, se hizo a un lado con lentitud, apenas el espacio justo para que ella pasara. Hélice titubeó.
Sus pies descalzos dudaron sobre el umbral, pero una corriente de aire helado la empujó suavemente desde atrás, y no supo si era el viento o su instinto. Entró. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco y profundo, como una sentencia. Dentro, la atmósfera era fría y contenida. El aire olía a cera derretida, piedra húmeda y leña sin encender. La estancia era amplia, aunque la falta de luz la volvía aún más cavernosa. Alfombras gruesas cubrían parcialmente el suelo, y los muebles antiguos se recortaban como sombras en la penumbra. Había un reloj de pie en la esquina, pero su péndulo estaba detenido. Nada parecía moverse. Elise avanzó apenas un paso, los dedos aún aferrados al librito, como si su vida dependiera de él. El vizconde permanecía a su espalda, observándola. El silencio era casi físico entre ellos, y ella no se atrevía a romperlo. Finalmente, fue él quien habló, con una voz grave y áspera por el desuso. ¿Vienes sola? Ella asintió sin girarse. Su voz aún no le pertenecía. ¿Por qué estás aquí? Elise tragó saliva, sintiendo la garganta seca como papel. Huyo, logró decir apenas, la palabra flotando débil en el aire. De un compromiso. No tengo a dónde ir. Sebastián no respondió de inmediato. Su expresión permanecía imperturbable, pero en sus ojos algo cambió. Un reconocimiento, quizá. Una memoria silenciosa que tocó un punto remoto de su interior. Aunque no se acercó, bajó ligeramente la mirada, como si aquello que ella acababa de decir le hubiera recordado algo que prefería mantener enterrado. No pidió más detalles. No preguntó nombres, fechas, ni causas. Solo la observó durante un largo instante, como si decidiera si lo que veía ante él era real o algún vestigio del pasado que regresaba a burlarse de su retiro. Ella no intentó convencerlo de nada. Estaba demasiado cansada, demasiado rota. La frialdad del mármol bajo sus pies, la humedad en las paredes y la sensación de vacío a su alrededor eran menos hostiles que el mundo que había dejado atrás. Si la echaba, seguiría andando. Si la dejaba quedarse, al menos podría respirar unas horas. El silencio se volvió más denso. Elise sintió que el tiempo se detenía, como si el castillo mismo contuviera el aliento. Entonces, Sebastián se giró lentamente y comenzó a caminar por el vestíbulo. Sus pasos eran firmes y resonaban con claridad en la piedra. Cuando se dio cuenta de que Elise no lo seguía, se detuvo sin volverse y habló de nuevo, sin alzar la voz. «Ven». Ella lo hizo. Sus pies dejaron marcas húmedas sobre la alfombra, pero él no pareció notarlo, o no le importó. Cruzaron un corredor estrecho que daba a una sala más pequeña, con un par de sillones tapizados en terciopelo viejo y una chimenea sin encender. No había fuego, ni calor, pero al menos no soplaba el viento. Elise se detuvo cerca de la puerta, esperando una orden o una señal. El vizconde encendió una lámpara de aceite que descansaba sobre una mesita. Su rostro se iluminó parcialmente, pómulos marcados, ojos hundidos, la sombra de algo que una vez fue elegancia. La luz también alcanzó el rostro de Elise, y por primera vez él vio con claridad los cortes en su piel, las manchas de lodo, el cabello enredado, el miedo y el cansancio dibujados en cada línea. Una respiración profunda escapó de sus labios, no de impaciencia, sino de reconocimiento. No era la primera vez que veía a alguien roto, pero sí era la primera vez en mucho tiempo que alguien llamaba a su puerta, y se quedaba. Ella no supo cuánto tiempo pasó de pie, esperando a que él la echara, pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó para tomar un viejo candelabro, encendió una segunda vela, y volvió a cruzar la sala sin mirarla. «Sígueme». Ella obedeció. Subieron una escalera angosta que crujía con cada paso. Elise iba detrás, notando el ancho de sus hombros, la tensión en su postura. No caminaba como un noble. Caminaba como alguien acostumbrado al peso de sus propias decisiones. Cuando llegaron al final del pasillo,
Sebastien abrió una puerta sin hablar y encendió una lámpara dentro. El cuarto era simple. Una cama pequeña, una silla, una mesa de noche. Las sábanas estaban limpias, las ventanas cerradas. Élise cruzó el umbral sin saber si debía agradecer o simplemente aceptar el gesto. El vizconde le dejó la lámpara encendida sobre la mesa y se retiró sin más palabras. La puerta se cerró detrás de él. Élise se sentó en el borde de la cama, sin soltar el libro de oraciones. El silencio volvía a envolver todo, pero ya no se sentía tan pesado. No sabía si podía confiar en ese hombre. No sabía si debía. Pero por primera vez en días, no sentía que iba a romperse. Se recostó sin desvestirse y el sueño llegó antes de que pudiera resistirse. Y mientras da sus primeros pasos dentro del chateau, una figura femenina observa desde lo alto de una escalera, sin ser vista. Una mujer de mirada crítica y rígida, cuyo juicio será decisivo. La mañana siguiente amaneció silenciosa, como si el castillo mismo respirara con cautela. La luz entraba pálida por entre los postigos cerrados, filtrándose en delgados haces que apenas alcanzaban el suelo de piedra. En el ala oeste del chateau, donde las habitaciones de la servidumbre dormían tras muros gruesos, Madame Geneviève se encontraba ya de pie, vestida con su riguroso vestido gris, el delantal perfectamente ajustado y el cabello recogido en un moño sin un solo mechón fuera de lugar. Llevaba consigo un candelabro encendido y el paso recto de quien conoce cada grieta del lugar que vigila. Al llegar al vestíbulo, se detuvo un instante y alzó la vista. Había visto a la joven la noche anterior, aunque no se había hecho presente. Desde lo alto de la escalera, había observado con atención la escena entre el vizconde y esa muchacha desconocida. Su estado deplorable, la tensión en los hombros de su patrón, la forma en que ella cruzó el umbral sin mirar atrás. No necesitaba más para decidir que no aprobaba lo que había ocurrido. Cuando lo encontró en el pasillo del segundo nivel, Sebastien de Valmonte estaba apagando una lámpara. Geneviève se detuvo a un par de pasos de él. «¿Quién es?», preguntó con voz baja, sin agresividad, pero con esa firmeza envuelta en cortesía que tanto la caracterizaba. Él no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y cansados, se fijaron en la puerta cerrada de la habitación contigua, donde Élise dormía profundamente. Luego la miró a ella. «Una muchacha que necesitaba ayuda», dijo finalmente. Geneviève alzó una ceja, apenas perceptible. «¿Y la traerá usted a dormir bajo este techo sin referencias? ¿Sin nombre completo? ¿Sin carta de presentación?». El vizconde no vaciló. «Quiero que se le prepare algo caliente y una muda de ropa limpia, y que la habitación de huéspedes del ala este esté lista antes del mediodía». Geneviève mantuvo la mirada, sin mover un solo músculo del rostro. «Mi señor, usted sabe bien que no es costumbre recibir a desconocidos en Montbrun. Menos aún a una mujer joven, sola y...». «Lo sé», interrumpió él con calma, aunque su voz adquirió un borde más cortante. «Aún así, quiero que lo hagas». La mujer sostuvo su mirada un segundo más. Después asintió con lentitud, sin ocultar el desacuerdo. «Como ordene, monsieur». Y se alejó sin dar la espalda, con la dignidad de quien obedece, pero no consiente. Horas más tarde, Élise despertó entre sábanas limpias y aroma a jabón de lavanda. La habitación era pequeña, amueblada con lo esencial, pero cálida. La colcha tejida a mano, las cortinas de lino grueso y el mobiliario envejecido por el uso le daban una sensación de abrigo que la conmovió más de lo que esperaba. No recordaba cuándo fue la última vez que durmió sin sobresaltos. Sobre la mesa de noche, alguien había dejado un tazón con leche tibia y un trozo de pan oscuro. No había rastro de su vestido mojado. En su lugar, descansaba un vestido sencillo de lana gris, una camisa limpia y unas medias enrolladas con cuidado. No preguntó de dónde venían ni quién lo había hecho. Aceptó el gesto con el pecho apretado. Durante los días siguientes, se movió por el chateau con la prudencia de quien no desea molestar. Aprendió a no hacer ruido al caminar, a no hablar a menos que le preguntaran, a ofrecer sus servicios para pequeñas tareas sin esperar respuesta.
La servidumbre la miraba con discreción, sin familiaridad, pero sin hostilidad. Solo Madame Geneviève la examinaba con una dureza que no disimulaba. Cada vez que sus caminos se cruzaban, Élise bajaba la vista. Geneviève no la regañaba, ni la acusaba de nada, pero sus ojos dejaban claro que estaba alerta. Para ella, una mujer que llegaba sin apellido, sin cartas, sin historia, no podía ser otra cosa que una fuente potencial de deshonra. Sébastien, por su parte, permanecía distante. Se limitaba a dar órdenes breves, responder con monosílabos cuando era necesario, y desaparecer durante horas enteras por el ala norte del castillo. A veces bajaba a los jardines con uno de sus libros, o pasaba por la cocina para preguntar por la leña, pero nunca se detenía. Élise no sabía si evitaba su compañía a propósito, o si esa era simplemente su naturaleza. Y, aún así, en los escasos encuentros que compartían, al pasar una bandeja, al cruzarse en el pasillo, había una tensión contenida que no entendía. No era hostilidad, era algo más sutil, más inquietante. Una mañana, mientras colocaba flores silvestres en un jarrón de la entrada, Sébastien apareció tras ella sin hacer ruido. Élise giró para retirarse, pero al rozarse en el umbral, su brazo tocó brevemente el de él. Fue un roce mínimo, pero bastó para que ambos se quedaran inmóviles por un instante. Sus miradas se encontraron, y algo se quebró en el aire. Un instante fugaz, cargado de una emoción indescifrable, que ninguno supo nombrar. Élise lo esquivó con rapidez, y Sébastien continuó su camino sin decir palabra. Pero esa noche, al recostarse en su cama, ella sintió la piel aún encendida en el punto donde lo había tocado. Días después, mientras acomodaba libros en la biblioteca, una tarea que Geneviève le había permitido bajo supervisión, Élise notó un volumen extraviado en el extremo más alto de una repisa. Se subió con cuidado sobre una pequeña escalera de madera para alcanzarlo. Era un ejemplar encuadernado en cuero, con el lomo gastado. Al abrirlo, algo cayó entre sus manos. Era una carta antigua, plegada con delicadeza. El papel había amarilleado con los años, pero aún era legible. En la esquina superior, un escudo de armas en tinta dorada, y debajo, una firma con un apellido noble. El destinatario era claro: Monsieur le Vicomte Sébastien de Valmont. Élise dudó, miró alrededor. La biblioteca estaba vacía. El reloj de péndulo marcaba una hora tardía. El castillo dormía. Leyó. Las palabras no eran explícitas, pero estaban cargadas de emoción. Rencor contenido, deseo frustrado, una despedida forzada. Mencionaba el error de mezclar el deber con el corazón, el daño causado a su reputación y la vergüenza que no puede ser enmendada. Élise no entendía el contexto completo, pero bastaba con esas líneas para adivinar que el vizconde no siempre había sido el hombre distante que ahora recorría los pasillos con pasos silenciosos. Había amado, había sido traicionado, y el eco de esa herida aún vivía entre las paredes del château. Guardó la carta con torpeza al oír un crujido. Pasos. Se acercaban por el corredor. Sin pensar, dobló el papel con rapidez y lo ocultó en el pliegue de su falda. Su corazón latía con fuerza, como si el papel ardiera contra su piel. Dio un paso hacia la repisa para disimular, pero no tuvo tiempo de más. En la penumbra del pasillo, la figura de Sébastien apareció repentinamente, con la mirada clavada en ella. Sébastien no dijo nada al verla, pero su presencia bastó para congelar el aire. La biblioteca, hasta ese momento inmersa en la penumbra tranquila de la noche, pareció cerrarse sobre Élise. Apretó los dedos contra la falda, sintiendo el papel escondido como un incendio oculto bajo la tela. Fingió ordenar los libros en la repisa, como si no lo hubiera visto, como si no sintiera sus ojos clavados en ella. Pero él no avanzó ni habló. Solo observó durante unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Luego, sin emitir juicio, giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo, dejando tras de sí el silencio intacto
y una tensión que le hormigueaba la nuca. Cuando estuvo segura de que se había ido, Elise se exhaló. No un suspiro de alivio, sino uno de agotamiento. El tipo de respiro que solo se da cuando se sobrevive a una escena que pudo ser peor. La carta permaneció bien doblada dentro del forro de su falda. No se atrevía aún a releerla. Fue entonces que un sonido rompió la quietud. Un trueno lejano que hizo vibrar los ventanales con su eco grave. Elise giró la cabeza hacia las ventanas cerradas. El cielo, que en la tarde había estado cubierto por una capa uniforme de gris, ahora rugía como una bestia que despertaba con furia. Otro relámpago iluminó fugazmente la estancia, y una ráfaga de viento sacudió los postigos. En cuestión de minutos, la tormenta cayó sobre el château con toda su fuerza. La lluvia tamborileaba contra el techo como un enjambre de dedos impacientes. Las corrientes de aire silbaban por las rendijas, y los truenos se sucedían cada vez con menos pausa. Los sirvientes comenzaron a cerrar las contraventanas de todo el edificio por orden directa de Sebastián, que recorría los corredores con pasos rápidos, supervisando cada ala con la eficiencia de quien conoce cada rincón. A pesar de la distancia que mantenía con todos, en ese momento nadie dudaba de que el château aún respondía a su voluntad. Elise salió de la biblioteca, un poco aturdida, y se unió a la actividad general. Al verla, Madame Geneviève frunció el ceño desde el final del pasillo, como si esperara que la joven se mantuviera al margen. Pero Elise, con voz firme aunque baja, se ofreció a ayudar. «Sé colocar cierres de tormenta. Puedo asegurar los postigos en la torre este». Geneviève la observó durante un largo instante. Había algo en su mirada que oscilaba entre la sorpresa y la desconfianza. Al final, asintió con rigidez y la condujo hacia la escalera lateral que conducía al último piso. Era una escalera empinada, de piedra angosta y baranda baja. El viento golpeaba con fuerza desde las pequeñas ranuras del muro, y la humedad había comenzado a acumularse en los peldaños. Elise subía con cuidado, pero el suelo resbaloso la hizo trastabillar. Su pie derecho patinó, y su cuerpo cayó hacia atrás. No llegó al suelo. Sebastián, que había subido tras ella en silencio, la atrapó justo a tiempo. Su brazo izquierdo la rodeó por la cintura con firmeza, impidiéndole caer. El otro se apoyó contra la pared para sostener el peso de ambos. El jadeo de Elise fue breve, más por el susto que por el dolor. Pero su respiración se quedó atrapada en el pecho cuando sintió el calor del cuerpo de él contra el suyo. Estaban cerca, demasiado cerca. La tela de sus ropas apenas los separaba. El latido de ella resonaba en sus oídos con fuerza. La mano de él era firme, callosa, segura. La piel bajo el vestido ardía como si hubiera sido tocada por fuego. Elise no se movió, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Por un instante, el vértigo de la caída se mezcló con otro tipo de mareo, uno que nacía desde el centro del pecho y se expandía sin permiso. Cuando alzó la vista, lo encontró observándola. Sus ojos ya no parecían fríos, tampoco cálidos. Eran simplemente intensos, cargados de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Un trueno más lejano quebró el momento. Sebastián la soltó con suavidad, como si temiera romper algo. Ella recuperó el equilibrio, sin atreverse a mirarlo de nuevo. Continuaron subiendo en silencio. Horas después, cuando todo el château había sido asegurado y los caminos que llevaban al pueblo estaban anegados, Elise regresó a la biblioteca con un vendaje ligero en la pierna. El golpe había sido menor, pero suficiente para incomodarla al caminar. Geneviève le permitió quedarse allí mientras la tormenta continuaba. La joven se acomodó en un sillón junto a la chimenea apagada, sintiendo el peso del día en cada músculo. Sebastián apareció sin previo aviso, como era su costumbre. Traía en las manos una copa de barro humeante. Se la extendió sin ceremonia. «Vino con clavo y canela. Calienta rápido», dijo en voz baja. Elise lo aceptó sin palabras, cerrando los dedos con gratitud en torno a la taza caliente. El vapor subía en espirales lentas,
impregnando el aire con su aroma especiado. Dio un sorbo. El líquido ardía un poco, pero le devolvía el aliento. «Gracias», murmuró, con la voz rasposa por el cansancio. Él se sentó frente a ella, no demasiado cerca, pero tampoco distante. Había algo diferente en su postura. No era relajación, pero sí una especie de tregua. El silencio que se instaló entre ellos no era tenso. Era denso, sí, pero compartido. Élise no preguntó por qué había decidido dejarla quedarse, y Sebastián no preguntó por qué había huido. No hablaron de pasado ni de futuro. Solo compartieron el presente, con el vino entre las manos y el sonido de la lluvia como único testigo. Afuera, la tormenta seguía. Cuando Élise terminó la bebida, Sebastián se levantó. Ella lo siguió con la mirada, esperando algún comentario, alguna despedida. En cambio, cuando estuvo por cruzar la puerta, se detuvo. Allí, al pie de la escalera, Madame Geneviève lo esperaba con una carta en la mano. La expresión en su rostro era distinta, más tensa, más grave. «Ha llegado un mensajero desde Aix-en-Provence», dijo apenas lo suficientemente alto para que Élise también lo oyera. «El prometido de la señorita Daval ha comenzado a buscarla». La carta había sido entregada en mano, sellada con cera roja y el emblema grabado del despacho de un notario de Aix-en-Provence. Madame Geneviève la sostuvo entre sus dedos como si quemara, pero no se permitió mostrar nada más que la tensión en su voz cuando la entregó. Sebastián la tomó sin abrirla de inmediato. Sus ojos viajaron a Élise, que se mantenía sentada junto a la chimenea con la taza vacía aún entre las manos. Ella no dijo nada, pero algo en su rostro se apagó apenas escuchó las palabras de la ama de llaves. En el corredor, Sebastián rompió el sello. El contenido era breve, formal, impersonal. Un anuncio. Monsieur Armand Béraud había iniciado una búsqueda activa de su prometida, quien, según sus palabras, había desaparecido bajo circunstancias dudosas y alarmantes. Solicitaba información a cualquier autoridad local sobre su paradero y advertía de posibles consecuencias legales contra quien la resguardara sin autorización. Sebastián cerró la carta con gesto duro, pero no dijo nada a Geneviève. No mencionó represalias, ni planes, ni decisiones. Solo se guardó el papel en el interior del abrigo y subió las escaleras con pasos pesados. Al llegar a su estudio, cerró la puerta y permaneció de pie frente a la ventana, observando la lluvia con la mandíbula tensa. Desde ese día, algo cambió. Élise lo notó de inmediato. Ya no apareció en la biblioteca durante las tardes. Ya no se detenía a intercambiar los saludos formales que, sin ser cálidos, se habían vuelto parte de su rutina. No la buscó para conversar ni volvió a ofrecerle vino especiado. Y cuando sus caminos se cruzaban, lo hacía con una distancia tan deliberada que dolía más que un rechazo directo. Ella no comprendía. ¿Era por la carta? ¿Por lo que Madame Geneviève le había dicho? ¿O por el instante en la escalera durante la tormenta, cuando sus cuerpos se tocaron y algo, por un segundo, pareció a punto de suceder? Al principio, intentó convencerse de que era su imaginación, que tal vez él solo estaba ocupado. Pero conforme pasaban los días, la ausencia se volvió evidente. Una ausencia que se sentía no solo en sus actos, sino en los espacios que ambos habitaban. En los ecos vacíos del château, en los libros que él ya no hojeaba, en las noches más frías, sin el roce de una voz compartida. Élise comenzó a escribir. No por costumbre, sino por necesidad. Una carta que no pensaba enviar, pero que necesitaba redactar para no perderse. En el papel, la pluma rasgaba sus pensamientos más sinceros, su miedo al volver a un mundo que la despreció, su gratitud hacia ese hombre que la había acogido, su desconcierto ante la distancia que ahora la consumía. Y más que nada, la revelación que la golpeaba cada día con más fuerza. No deseaba irse. Pero cada vez que terminaba un párrafo, lo tachaba. Cada vez que escribía su nombre, lo borraba. Al final, las hojas quedaban manchadas, arrugadas, desgarradas. Las noches se volvieron largas.
Los pasillos del château, oscuros y silenciosos, se convirtieron en escenario de encuentros breves, interrumpidos por la tensión. Caminaban en direcciones opuestas, pero siempre se encontraban en las mismas esquinas. En las escaleras, en los corredores, junto a las ventanas del segundo piso. A veces se saludaban con una inclinación leve de cabeza. Otras apenas se miraban. Pero las miradas eran intensas. Demasiado. No había palabras, pero sí algo que se decía en el silencio. Una incomodidad que no era odio, ni desconfianza. Era un deseo contenido, denso, que crecía en el espacio que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Una tarde, después de dejar un libro sobre la mesa de lectura, Elise salió de la biblioteca. Llevaba una carpeta de papeles bajo el brazo y la mente distraída. No notó el escalón mal alineado en la penumbra. Su pie resbaló y un pequeño jadeo escapó de sus labios. Sebastián la sostuvo antes de que cayera. Apareció detrás de ella como si el instinto lo hubiera guiado, sus manos atrapándola por los brazos. El contacto fue inmediato, firme, inevitable. Ella sintió su calor al instante, la textura de la tela de su abrigo, el latido apretado de su propio pecho. Él no la soltó de inmediato. La ayudó a enderezarse, pero sus manos tardaron un segundo más de lo necesario en apartarse. Quedaron frente a frente, tan cerca que apenas podían respirar sin invadirse. Los ojos de Elise buscaron los suyos. Él los sostuvo. Un segundo. 2. Y en el tercero, sus rostros se inclinaron, apenas. Un movimiento lento, casi imperceptible. Como si el tiempo se estirara, temeroso de romper lo que se formaba entre ellos. Los labios de Elise se entreabrieron, no por decisión, sino por reflejo. Un suspiro escapó de ella, suave como una confesión muda. Sebastián se detuvo a centímetros de su boca. Podía sentir su aliento, el calor de su piel, la duda vibrando en el aire. Pero entonces apretó los dientes, como si algo en su interior le recordara lo que no debía hacer. Se alejó bruscamente, sin una palabra, dejándola sola en medio del pasillo. Elise cerró los ojos. El vacío que dejó fue más frío que cualquier noche sin fuego. Se quedó allí, de pie, sin saber si llorar o reír. El desconcierto pesaba más que el rechazo. No entendía. Había algo entre ellos. Lo sabía, lo había sentido, lo había visto en sus ojos. Esa noche, en su habitación, deshizo la carta que había escrito. Rompió el papel en pedazos pequeños, uno por uno, sin prisa. Los dejó caer sobre la chimenea apagada como si fueran ceniza antes de arder. A la mañana siguiente, bajó al comedor. El lugar estaba en orden. El mantel recién colocado. La vajilla dispuesta. El pan aún caliente. Pero antes de que pudiera sentarse, Madame Geneviève la interceptó en la entrada, con el rostro más severo que nunca. Sus manos estaban cruzadas frente al vientre, y su postura era la de quien ha tomado una decisión dolorosa. «Debes saberlo», dijo con voz baja. «El prometido ha ofrecido una recompensa por información sobre tu paradero. Y hay rumores de que alguien en la aldea ya ha hablado». La noticia corrió como un eco contenido entre los muros del château. Alguien en la aldea había hablado. No se sabía quién, ni cuándo. Pero las palabras llegaron hasta Madame Geneviève, y ella no tardó en llevarlas directamente a Sebastián. El mensaje no fue gritado, ni dramatizado. Fue apenas un susurro firme al oído del vizconde, una frase envuelta en tensión. Un campesino aseguró haber visto a una joven desconocida en los terrenos de Montbrun. Sebastián no respondió. Sus ojos, oscuros como la tierra mojada tras una tormenta, se clavaron en un punto vacío de la estancia. Apretó los labios. Luego, sin mostrar emoción, se dirigió a su despacho. En el camino, ordenó a un criado de confianza que saliera de inmediato hacia el pueblo, con instrucciones precisas, averiguar quién había hablado, qué se había dicho y hasta dónde había llegado la información.
Ningún escándalo debía brotar sin control. No ahora. No con la situación como estaba. Mientras tanto, Ellis percibía el cambio. El ambiente, ya silencioso por costumbre, se volvió más tenso. Los pasos de los sirvientes eran más breves, las voces, más apagadas. Y aunque nadie le decía nada, sentía que su presencia pesaba de otro modo. Como si de pronto ya no fuera una huésped, sino un riesgo. Una presencia incómoda que alteraba el delicado equilibrio de aquel mundo cerrado. Decidió no preguntar. Solo observó, con el corazón oprimido, cómo las miradas evitaban la suya. Madame Geneviève la llamó a su habitación en la tarde. La recibió de pie, junto a la ventana. Sobre la cama reposaba una muda de ropa distinta a la habitual. Un vestido de lino más sencillo, un chal sin bordado, una cofia modesta. Todo cuidadosamente doblado. «Será mejor que tengas esto preparado», dijo sin adornos. Ellis la miró en silencio. «Puede que el vizconde no te lo diga, pero las circunstancias se han vuelto delicadas», añadió la mujer cruzando las manos sobre el vientre. «No sabemos si el notario de Aix mandará hombres a buscarte. Si ese hombre llega aquí, tú sabes bien que no se detendrá ante nada». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Piensa con sensatez, muchacha. No pongas en peligro la casa que te ha protegido». La advertencia no tenía veneno. No era una amenaza. Era peor. Era una verdad fría, dicha por alguien que no creía en esperanzas vanas. Elise tomó la ropa con manos temblorosas y salió sin responder. Mientras tanto, en su estudio, Sebastián desplegaba una nueva carta sobre su escritorio. El papel aún olía a cera. El sello de la notaría de Aix permanecía entero, como un presagio sellado en rojo. La misiva estaba redactada con precisión legal. En ella, Armand Béraud se presentaba como el prometido legítimo de Mademoiselle Elise Daval y exigía su restitución inmediata. Alegaba abandono del contrato de esponsales, daños a su honor y reputación, y utilizaba un lenguaje deliberadamente ambiguo para sugerir que la joven se hallaba bajo la influencia inapropiada de una figura masculina de título, aunque de reputación dudosa. Las palabras retención indebida se repetían 2 veces. Sebastián cerró los ojos. No por miedo, sino por la furia que lo carcomía desde adentro. El descaro de aquel hombre, que se atrevía a escudarse tras la legalidad para reclamar lo que jamás mereció, lo repugnaba. No respondería con silencio. No esta vez. Tomó la pluma, redactó una respuesta breve, contundente, exigió mediación formal. Declaró que la señorita Daval se hallaba bajo su protección por voluntad propia y que cualquier intento de recuperarla por la fuerza sería considerado una intrusión ilegal en sus tierras. Firmó con letra clara y firme, pero no le dijo nada a Elise. No compartió el contenido de la carta. No le mostró el papel. No le explicó que estaba enfrentando a Béraud con recursos legales. No por desconfianza hacia ella, sino por algo más enraizado. Un instinto de proteger sin involucrar. Una forma torpe de resguardarla que, sin querer, la alejaba. Elise notó la nueva distancia y no supo cómo interpretarla. Ya no se trataba del silencio usual de Sebastián. Era una exclusión activa. Ya no respondía cuando ella se acercaba. Ya no pasaba por la biblioteca cuando ella estaba allí. Ya no dejaba libros en la mesa de lectura. Ella se volvió invisible, de nuevo. La sensación era cruelmente familiar. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia la sala principal, escuchó voces bajas al otro lado de la puerta entreabierta. No fue su intención espiar, pero los pasos se detuvieron al sentir la conversación. Un tono femenino, educado, suave, pero con una confianza que solo dan los privilegios. Y luego, la voz de Sebastián, más suave que nunca, como no la había oído en días. Elise empujó la puerta apenas unos centímetros. La escena le heló el cuerpo. Una mujer joven, de rostro delicado y vestido perfectamente entallado, se encontraba sentada frente al vizconde. Ambos hablaban en voz baja.
Él, inclinado ligeramente hacia ella. Las manos de la mujer reposaban en su regazo con gracia. Una sonrisa leve se curvaba en sus labios. No era un interrogatorio, no era una consulta. Parecía una conversación íntima. Ellis no podía saber que se trataba de la sobrina de un magistrado local enviada para entregar documentación y mediar en la disputa legal. Desde su punto de vista, solo veía a un hombre poderoso acompañado por una mujer hermosa, vestida para agradar, que ocupaba el espacio donde ella nunca había sido invitada a sentarse. Se retiró en silencio, sin que nadie notara su presencia. Subió a su habitación con pasos cortos, las manos apretadas contra el vestido que ahora le parecía más feo que nunca. No lloró, no gritó. Solo se sentó frente a la ventana y se quedó mirando la lluvia que comenzaba a caer de nuevo sobre los jardines. Había sido una carga, una complicación, y ahora lo veía con claridad. Él merecía otra clase de mujer. Una que no trajera vergüenza, una que no escondiera secretos ni provocara amenazas legales. La imagen de la joven sentada con tranquilidad frente a Sebastián ardía en su mente como una confirmación. Esa noche, cuando el castillo dormía, Elise encendió una vela en su habitación. Abrió el baúl donde guardaba sus pocas pertenencias. Dobló el vestido sencillo que Geneviève le había dado. Empacó su libro de oraciones, unas monedas sueltas y un pañuelo bordado que conservaba desde niña. No lloró. Solo guardó silencio mientras doblaba, cerraba, ataba. El aire era frío. La llama de la vela oscilaba, proyectando sombras en la pared. Se detuvo un instante, observando la lámpara que colgaba del techo. Luego se giró hacia la ventana. Había tomado una decisión. Al día siguiente, se marcharía del château, sin avisar a nadie. El amanecer aún no había tocado el horizonte cuando Elise cruzó el portón lateral del château. El cielo era una losa gris, suspendida sobre la tierra, y el aire estaba cargado de humedad, como si el mundo contuviera el aliento antes de romper en llanto. El barro cubría los bordes del sendero, y los primeros pájaros apenas comenzaban a despertar, aunque sus trinos eran tímidos, como si también sintieran la gravedad del momento. Sus pasos eran silenciosos, pero su pecho gritaba. No miró atrás. No se permitió contemplar las ventanas del ala este, ni los jardines húmedos, ni las altas torres cubiertas de hiedra. El château de Montbrun quedaba atrás con cada paso que daba, y sin embargo, cada paso dolía como si arrancara un pedazo de piel. El peso del bolso no era nada comparado con la presión que sentía en la garganta. En su bolsillo, una nota escrita apresuradamente descansaba como su única despedida. Una sola frase dirigida a Sebastián. Gracias por no juzgarme. Por favor, no me busque. El frío mordía sus dedos, pero no se detuvo. Cruzó el bosque bajo la luz tenue que precede al alba, adentrándose en una región donde los caminos eran más tierra que piedra, y los campos aún dormían bajo la sombra de los árboles desnudos. Caminaba sin rumbo fijo, solo con la certeza de alejarse, de no causar más daño, de desaparecer antes de que los rumores se convirtieran en órdenes, antes de que el nombre Béraud tuviera tiempo de alzar la voz. A mediodía, el château continuaba en calma. Geneviève subió a la habitación de Elise con la intención de recordarle el horario del almuerzo. Encontró la cama hecha con una precisión inusual, las sábanas sin arrugas. Sobre la mesa de noche descansaba una vela consumida hasta la base, y sobre el escritorio, el cuaderno de notas que Elise solía usar para practicar caligrafía. Pero no estaba ella, tampoco su bolso, ni su chal, ni el pequeño libro de oraciones. Geneviève supo, antes de abrir el armario, lo que encontraría, vacío. Y supo también que no había sido una partida negociada. Descendió las escaleras de inmediato y se dirigió al estudio del vizconde. La puerta estaba entreabierta. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando sin mirar, con las manos a la espalda y el ceño fruncido como si llevara horas anticipando esa noticia. «Se ha ido», dijo Geneviève,
sin ceremonia. Sebastián no se movió. Su habitación está vacía. No ha dicho nada, salvo esto. Le entregó el papel doblado. Él lo tomó con una lentitud contenida. Al leer las palabras, sus dedos se tensaron. La nota era escueta, pero no fría. Había una súplica velada en su brevedad, y algo más doloroso que una despedida: la renuncia voluntaria. En los minutos siguientes, las órdenes se dieron con voz firme y sin alzar el tono. Preparó un caballo. Ordenó que su criado de confianza regresara inmediatamente de la aldea para informar de cualquier novedad. Exigió discreción, pero también celeridad. La rabia no era evidente, pero estaba allí, no contra ella, contra sí mismo, contra su silencio, contra las oportunidades desperdiciadas de hablar, de explicarle, de pedirle que se quedara. No por compasión, sino por deseo. Horas más tarde, el mensajero regresó con noticias. Uno de los campesinos informó a un mozo de cuadra en Aix. El mensaje llegó a los oídos de la familia Berot. Ahora están buscando en las propiedades cercanas. Han enviado a 2 hombres a caballo. Sebastián cerró los ojos por un instante. Ella ya no estaba segura, y él lo había sabido incluso antes de leer esa nota. El château no era un refugio eterno, no cuando el pasado la alcanzaba con esa rapidez. Pero aún así, dejarla partir sola, desprotegida, era una idea que le oprimía el pecho con una intensidad insoportable. ¿Dijeron en qué dirección buscarían? Hacia el sur, respondió el criado. Dicen que alguien la vio por la zona de las granjas que bordean el bosque, cerca del camino a Marsella. Sebastián no lo pensó más, no convocó a nadie, no armó una comitiva, no envió cartas, cabalgó solo. El bosque se extendía como un laberinto de ramas y hojas húmedas. Las sendas no eran claras, y la lluvia comenzaba a caer con una constancia opaca, empapando los caminos, oscureciendo la tierra, borrando huellas. Aún así, no se detuvo. Conocía esa región mejor que nadie. Sabía dónde podrían esconderse los caminantes. Sabía dónde buscar agua, calor, sombra. Pero no sabía dónde estaba ella. Elis caminaba sin mapa, guiada apenas por su instinto. Pedía alojamiento en granjas dispersas, ofreciendo ayuda a cambio de un rincón seco. Algunas mujeres le daban un trozo de pan. Un anciano le cedió un trozo de queso y un cubo de agua. Nadie le pedía explicaciones. Nadie la cuestionaba. Sus ojos hablaban por ella. Y eso era suficiente. Cada paso bajo la lluvia la desgastaba un poco más. La ropa pesaba sobre su cuerpo como una manta mojada. El chal le cubría apenas los hombros y las botas comenzaban a agrietarse por el barro. A veces, al sentarse bajo un alero, recordaba el calor de la biblioteca del château, las llamas crepitando, la voz baja del vizconde cuando le ofrecía vino, el tacto de su mano en su brazo durante la tormenta, sus ojos oscuros que la miraban como si pudiera verla, entera. Se cubría los labios con los dedos, como si así pudiera contener esos recuerdos. No había sido valiente. Lo sabía. Había huido por temor a confirmarlo todo. Que no era suficiente, que él no la elegiría, que siempre sería la forastera sin nombre. Al tercer día, la niebla descendió sobre el bosque como un sudario espeso. Elise avanzó por un sendero estrecho entre los árboles, buscando alguna señal de camino. El cielo era una sábana opaca, y la luz parecía disolverse en el aire. Los sonidos eran lejanos, absorbidos por la humedad. Solo sus pasos y su respiración existían. Detrás de ella, muy lejos, Sebastián entró al mismo bosque. Cabalgaba con el abrigo empapado, los guantes sucios de barro y el rostro endurecido por la preocupación. Había preguntado en cada molino, en cada paso, en cada cruce, hasta que una mujer le dijo que había visto a una joven con cabello trenzado, que pedía agua y caminaba hacia el este. No preguntó más. Tomó esa dirección como si fuera la única posible. El caballo avanzaba con dificultad. Las ramas bajas arañaban sus hombros, y la niebla no dejaba ver más allá de unos metros.
El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Entonces, justo al cruzar un pequeño arroyo que partía en dos un tramo del sendero, lo vio. Un retazo de tela, enredado entre las espinas de una rama baja. Blanco. Bordado con hilos rojos. Reconoció el diseño al instante. El pañuelo que Ellis solía llevar doblado en su manga. Un recuerdo de infancia que ella había acariciado entre sus dedos más de una vez, sin saber que él la observaba. Estaba húmedo, aún tibio por la humedad reciente, y colgaba, temblando apenas con el viento. En medio del bosque, entre la niebla, Sebastián encuentra un pedazo del pañuelo bordado que Elise solía llevar consigo. Está enganchado a una rama, húmedo y reciente. Sebastián desmontó sin pensar, con el corazón latiéndole con un ritmo nuevo, desesperado. El pañuelo bordado aún colgaba de la rama baja, empapado, las puntadas en hilo rojo desdibujadas por la lluvia, pero reconocibles. Lo tomó con los dedos entumecidos, lo presionó contra la palma, y alzó la mirada hacia el camino apenas marcado que se adentraba en el bosque más tupido. La niebla era densa y la luz escasa, pero avanzó a pie, llevando el caballo por la rienda. Sabía que no estaba lejos. Lo sentía, como si el aire, húmedo y frío, llevara todavía el calor de su presencia. El barro le salpicaba las botas, la capa empapada pesaba más con cada paso. Pero nada importaba salvo encontrarla. A los pocos minutos, entre las ramas entrelazadas, distinguió la silueta de una construcción baja y desgastada. Un antiguo molino, abandonado desde hacía años, con los muros cubiertos de musgo y las piedras medio vencidas por el tiempo. Una de las palas de madera colgaba rota. La puerta estaba entreabierta. Amarró el caballo a un tronco cercano y se acercó con cautela, conteniendo la respiración. Dentro, el aire olía a humedad, madera mojada y ceniza vieja. El interior estaba apenas iluminado por la claridad difusa que entraba por una rendija en el techo. Y en un rincón, acurrucada junto a unos sacos vacíos, temblando bajo un chal empapado, estaba ella. Elise. Tenía los ojos cerrados y la piel pálida. El cabello enmarañado le caía sobre la frente. Sus manos, entrelazadas contra el pecho, sujetaban el libro de oraciones. Al sentir los pasos, los abrió con lentitud. Y al verlo, se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos, la respiración agitada y la expresión desencajada por la sorpresa. «No», murmuró, alzando una mano como para detenerlo. Sebastián se detuvo a unos pasos. «No vine a forzarte», dijo con voz baja. «Solo a encontrarte». Elise retrocedió un poco, apoyándose en la pared húmeda. «¿Cómo supiste?» «Dejaste tu pañuelo», respondió, mostrando el retazo empapado. Ella lo miró con ojos incrédulos, dolidos. «¿Me seguiste?» «Fuiste tú quien se fue», dijo él, sin acusación, pero con una pena imposible de ocultar. Ella desvió la vista. «Pensé que...» tragó saliva. «Pensé que ya no me querías allí». Sebastián dio un paso adelante. «No fue eso. Nunca fue eso». Ella negó con la cabeza, cerrando los ojos. «Vi a la mujer que estaba contigo, en el salón. Escuché sus risas. Supe que era el tipo de compañía que te corresponde. No como yo. No como alguien que causa escándalo donde pisa. Esa mujer es la sobrina del magistrado de Aix», interrumpió Sebastián. «Estaba allí por una razón legal, no personal. Traía documentos relacionados con tu situación. Nada más». Eli se abrió los ojos. Sus labios temblaron. «¿Qué situación?» Sebastián extrajo de su abrigo una hoja doblada y húmeda. Se acercó con lentitud y la colocó sobre un banco bajo. La tinta estaba borrosa en algunas zonas, pero aún se podía leer el encabezado con claridad. «Notaría de Aix-en-Provence». Ella lo miró, después miró el papel. «Berod», susurró. «Quiere hacer creer que te retengo», explicó Sebastián, conteniendo la rabia que aún lo quemaba por dentro. «Que te mantengo contra tu voluntad». Ha usado palabras como corrupción, deshonra,
Retención indebida. Ha implicado que tú no eres capaz de decidir por ti misma. Ella apretó los labios. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quise protegerte, admitió. Pero cometí el error de hacerlo a mi manera, alejándote, callando. Creí que era mejor si cargaba yo solo con las consecuencias. Ellis bajó la mirada. Un suspiro largo escapó de ella. No era un suspiro de alivio. Era más bien una exhalación de resignación, de cansancio profundo. Hice mal en huir, dijo en voz baja. Pero no podía quedarme. No cuando sentía que te perjudicaba. No quería obligarte a elegir entre tu libertad y lo que soy. No fue una elección, dijo él acercándose. Ya elegí. Desde que abriste esa puerta y entraste empapada. Elegí protegerte. Elegí quedarme contigo, incluso cuando me asustaba lo que eso significaba. Incluso cuando mi propio nombre no vale ya nada en los salones de Aix. No me importa. Ellis lo miró entonces. No dijo nada. Pero sus ojos brillaban, y la lluvia que se filtraba por la rendija del techo parecía detenerse entre ellos. Había algo contenido en el aire. No era deseo solamente. Era necesidad. Una necesidad quieta, profunda, silenciosa. Él se arrodilló frente a ella, sin tocarla aún. Te fallé al no confiar en ti, dijo. Pero si me das otra oportunidad, juro que no volveré a fallar. Ella extendió la mano, temblorosa, y le tocó el rostro. No hubo beso. Pero sus frentes se tocaron, y el aliento de ambos se entremezcló, cálido, vulnerable. Cerraron los ojos, y el silencio volvió a rodearlos, ya no como una barrera, sino como un refugio. Después de un momento, Sebastián se incorporó y le tendió la mano. «Ven, volvamos a casa». Ellis la tomó. Salieron del molino bajo la llovizna persistente, sin hablar. Compartían una certeza muda. Las palabras no eran necesarias. El camino de regreso era incierto, pero lo caminarían juntos. No habían avanzado mucho por el sendero empedrado cuando el sonido de cascos sobre barro los hizo detenerse. Dos hombres a caballo, con capas negras empapadas, se acercaban con rapidez desde el cruce del bosque. Uno de ellos, de complexión más robusta, alzó la mano para frenar. «Vizconde de Bellem», dijo con formalidad. «En nombre de la familia Berod, traemos una orden con sello real». Sebastián se colocó delante de Ellis. El otro hombre, más delgado, sacó un documento enrollado, protegido por una funda de cuero. «Según esta disposición provisional», leyó en voz alta, «Mademoiselle Elise Daval deberá ser puesta bajo custodia inmediata, en tanto se investiga si ha sido corrompida durante su estancia en Montbrun». Sebastián no se movió. Entonces, el hombre lo miró directamente y pronunció, con tono frío: «Si usted se niega, podrá ser acusado de secuestro». El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando el carruaje cruzó los portones del Château de Montbrun. Las ruedas se arrastraban sobre el barro seco de los días anteriores, y el crujir de la madera se confundía con el murmullo del viento que soplaba bajo los aleros. El trayecto de regreso había sido silencioso. Ni Sebastián ni Elise pronunciaron palabra. Ambos llevaban la ropa aún húmeda del encuentro en el bosque y del forcejeo verbal con los emisarios de la familia Berod. Pero más que eso, llevaban el peso de una tensión que ya no era de temor, sino de determinación. Elise cruzó el umbral del castillo con el rostro pálido pero sereno. Geneviève apareció en la entrada, su expresión inescrutable, pero sus ojos se suavizaron un instante al verla de pie. No preguntó nada. Solo hizo una leve reverencia con la cabeza, y se retiró con la misma dignidad silenciosa con la que siempre se movía. Sebastián no subió a su habitación. Se dirigió directamente a su despacho, donde lo esperaba una montaña de papeles, documentos y sobres aún sin abrir. La vela sobre el escritorio ardía a medias, como si también hubiera esperado su regreso. No tenía intención de rendirse. Desenrolló el documento con el sello real que el abogado de Berod había intentado usar como amenaza y lo leyó de nuevo.
esta vez con la calma de quien ya ha decidido que no permitirá otra injusticia. Sabía que el contenido tenía peso legal, pero no fuerza suficiente para convertirse en un decreto formal sin una audiencia legítima. Por eso, sin perder tiempo, redactó una carta al magistrado local solicitando una revisión inmediata del caso y ofreciendo documentos que podrían invalidar por completo el reclamo de Armand Béraud. Entre ellos, el más importante, el acta de nacimiento de Élise Daval, con el sello de la iglesia de Aix y la confirmación de que había alcanzado la mayoría de edad el invierno anterior. El segundo, aún más contundente, una copia del testamento de su abuela materna, en el que se le otorgaba una herencia modesta pero suficiente para sustentar su independencia legal. No era una fortuna, pero bastaba para declarar que Élise no era una menor dependiente ni una propiedad transferible entre familias. Mientras tanto, Élise permanecía en la biblioteca. Sentada frente a la mesa de roble, con una pluma temblorosa entre los dedos y una hoja en blanco bajo la lámpara, escribió. Cada palabra le costó más que un pensamiento. Porque no era solo un testimonio legal, era una confesión pública. Escribió que había huido voluntariamente de la casa de los Béraud, que nadie la había raptado, que había buscado refugio por su propia decisión en Montbrun, sabiendo que era su única salida, que no se arrepentía, que la protección recibida no fue impuesta, sino ofrecida con respeto. En un rincón del papel, añadió lo que más le costaba, las razones por las que había huido. No con detalles morbosos, sino con la claridad suficiente para que ningún magistrado pudiera fingir que ignoraba la verdad. Al terminar, firmó con la misma mano que había temblado tanto al escribir su nombre. 2 días después, la audiencia se celebró en la sala mayor del ayuntamiento de la aldea. El lugar era estrecho, con bancos de madera y ventanas altas que dejaban pasar una luz ceniza. Afuera, los aldeanos murmuraban con avidez, ansiosos por presenciar el escándalo. Sebastián llegó con el porte imponente de quien no busca aprobación. Vestía de negro, con la capa corta que usaba en invierno, y los cabellos recogidos con sobriedad. Élise lo acompañaba, del brazo, con un vestido simple de lino oscuro, el cabello recogido en un moño bajo y la mirada fija al frente. Caminaban como iguales, sin sumisión ni ostentación. Armand Béraud ya estaba allí. Su presencia llenaba la sala de una energía áspera, con sus labios apretados y el bastón que golpeaba el suelo a cada paso. Lo acompañaban 2 abogados y un sacerdote. También un primo lejano que murmuraba con indignación cada vez que la gente susurraba al paso de Élise. El magistrado tomó su lugar al frente, detrás de una mesa alargada. Era un hombre delgado, de rostro afilado y expresión seca, pero no sin cierta lucidez. Pidió silencio y dio inicio a la audiencia. Béraud habló primero, como era de esperarse. Enumeró, con voz firme y expresión ofendida, cada uno de los agravios sufridos: la desaparición de su prometida, la deshonra pública, la sospecha de manipulación, el desdén a un compromiso formal. Pidió que Élise fuera devuelta a su tutela hasta esclarecer su confusión mental y falta de juicio. Cuando terminó, Sebastián se levantó y colocó los documentos sobre la mesa. El acta de mayoría de edad, la herencia, el testimonio firmado de Élise. Un breve pero claro resumen de los hechos. Su voz no se alzó, pero cada palabra fue dicha con un control que helaba el aire. Negó rotundamente cualquier abuso de autoridad o coacción. Declaró su oposición a que una mujer fuera tratada como un objeto de transacción. Y dejó claro que no entregaría a nadie contra su voluntad. Entonces, el magistrado miró a Élise. «Mademoiselle Daval, tiene la palabra». Ella se levantó. Su cuerpo temblaba, pero su voz no. «No fui raptada», comenzó. «Nadie me forzó a dejar mi casa. Nadie me forzó a quedarme en Montbrun. Me fui porque mi familia me comprometió sin consultarme. Porque fui tratada como un estorbo, como una moneda de cambio. Y porque no quería...». Se detuvo un segundo, respirando hondo. «No quería vivir con un hombre que me gritaba, que me empujaba,
que me encerraba en mi propia habitación cuando le disgustaba mi silencio. Un murmullo recorrió la sala. El primo de Béraud soltó una maldición. El magistrado golpeó la mesa con firmeza para restablecer el orden. Élise mantuvo la postura. Sé que esto no es habitual. Sé que no tengo nombre, ni fortuna, ni peso social. Pero tengo voluntad. Y no quiero volver a esa casa. No quiero ser parte de esa familia. La sala quedó en silencio. El magistrado la observó por unos segundos, que parecieron eternos. Luego, volvió a repasar los documentos. No hay pruebas de que Mademoiselle Daval haya sido forzada en ningún sentido, dijo con tono neutro. No es menor de edad. No está sujeta a tutela legal. Y su testimonio es claro. En vista de esto, se anula la reclamación de Monsieur Béraud. Mademoiselle Daval es libre de quedarse donde lo desee. El rumor de la multitud fue contenido apenas por los muros de piedra. Algunas miradas se torcieron. Otras se suavizaron. Pero nadie discutió el fallo. Élise y Sébastien salieron sin mirar atrás. El camino de regreso al château fue largo, silencioso. Esta vez, no por tensión, sino por agotamiento. El cansancio se sentía en los huesos, en la piel, en los ojos. Pero también había una nueva ligereza, como si cada paso los acercara a un lugar que, al fin, podían llamar hogar. Esa noche, la biblioteca los recibió con el aroma familiar de madera y papel antiguo. La lámpara sobre el escritorio proyectaba una luz suave. Élise se sentó en el sillón frente al fuego. Sébastien se acercó y, sin hablar, tomó su mano. No la soltó. Ella lo miró, y por primera vez, el silencio no fue una barrera. Fue una promesa. El verano llegó a Montbrun con una dulzura inesperada. Las lluvias se volvieron esporádicas y tibias, y el sol regresó con timidez al jardín interior del château, haciendo brillar las hojas nuevas con un verde más claro. El rosal blanco, que durante meses no había dado flor alguna, comenzó a brotar de nuevo. Pequeños botones despuntaban en las ramas, como si también ellos hubieran estado esperando un cambio para renacer. La casa ya no era silenciosa. No en el modo en que había sido antes, con susurros de soledad filtrándose por los muros. Ahora el silencio era tranquilo, compartido, interrumpido de vez en cuando por pasos suaves, una carcajada breve o el rumor de páginas al pasar. La rutina había adoptado otro ritmo, más sereno, más íntimo, más lleno. Élise no era ya una presencia extranjera. Su figura se había vuelto parte del lugar, en la cocina por las mañanas, en la galería después del almuerzo, en la biblioteca al atardecer. Ya no bajaba la mirada al cruzarse con los criados. No había distancia con Geneviève, aunque tampoco familiaridad cálida. Era una especie de respeto tácito que ambas compartían. La ama de llaves, con su rigidez intacta, había comenzado a preguntar por ella cuando no la veía. Y eso, en su lenguaje, era casi una declaración de afecto. Sébastien tampoco era el mismo. Pasaba menos tiempo encerrado en su estudio. Salía al jardín cada mañana, revisaba los cimientos de los establos, organizaba reuniones discretas con los abogados que lo visitaban desde la aldea. Había comenzado a hablar de la tierra con otros ojos. No como una carga que heredó sin pedirla, sino como algo vivo que podía compartir. Durante una semana, Élise lo había observado trabajar junto a un joven notario rural en los planos de la finca. El vizconde discutía la posibilidad de ceder parcelas a familias locales que antes solo arrendaban. No era caridad, era reparación, era futuro. Y todo eso había comenzado, aunque él nunca lo dijera, desde que ella regresó con él desde el molino. La biblioteca, ese santuario compartido desde el principio, también había cambiado. En el rincón más iluminado por la ventana, Élise instaló un sillón bajo con cojines rellenos de lana, una manta ligera y una pequeña mesa donde descansaban sus lecturas. No usaba siempre los mismos libros.
A veces tomaba tratados de historia, otras veces cuentos antiguos o volúmenes de botánica. Pero siempre volvía a uno. Un libro de cubiertas de cuero que había encontrado meses antes y que aún guardaba el perfume seco del pasado. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través del cristal, Elise bajó ese mismo tomo de la estantería. Lo hizo casi sin pensar, llevada por una costumbre que ya no tenía propósito. Pero al abrirlo, la carta seguía ahí. Había olvidado que no la había devuelto. Que, en su confusión, la había vuelto a colocar entre las páginas. La tomó entre los dedos, ahora firmes, y la observó un instante. No la releyó. No necesitaba hacerlo. Su contenido ya no pesaba. Cruzó la sala con pasos suaves. Sebastián estaba de pie frente al escritorio, hojeando unos documentos de tierras. Llevaba la camisa remangada hasta los codos y el cabello ligeramente revuelto, como siempre después de una jornada al sol. Al verla acercarse, dejó los papeles a un lado y la miró con una calma profunda. Elise extendió la carta sin decir nada. Él la reconoció de inmediato. La tomó, la desdobló y leyó en silencio. Sus ojos no cambiaron, no se endurecieron ni mostraron nostalgia. Cuando terminó, la dobló con precisión, la sostuvo sobre la vela encendida y observó cómo la llama devoraba el papel. Lo arrojó al fuego de la chimenea, donde cayó entre brasas apagadas. No hubo dramatismo. Solo una exhalación serena, como si con ello se cerrara una puerta que había estado entreabierta demasiado tiempo. Elise lo observó desde su rincón, en silencio. Y cuando Sebastián se volvió hacia ella, no lo hizo con gravedad ni tensión. Fue como si un nuevo aire los envolviera. No se acercó de inmediato, solo la contempló, como si su decisión ya estuviera tomada desde mucho antes. «Quiero que te quedes», dijo con suavidad, «pero no como huésped, ni como deuda. Quiero que te quedes como mi esposa». Elise lo miró, con los labios apenas abiertos. El corazón le golpeó el pecho, no con miedo, sino con algo parecido a la certeza. No respondió enseguida. Dio un paso hacia él, luego otro, y sonrió. Sus ojos estaban llenos, pero no lloraban. Había emoción contenida, pero no temblor. Solo un asentimiento leve y un brillo en la mirada que decía más que cualquier palabra. Sebastián extendió la mano. Ella la tomó. No hubo celebración ni anuncio. No hubo vestidos nuevos ni promesas rimbombantes. Solo una caminata lenta por el jardín al atardecer, con el aroma de la lavanda en el aire y las primeras estrellas asomando en un cielo aún cálido. Se detuvieron frente al rosal blanco. Las flores estaban abiertas, plenas. Elise extendió los dedos y rozó uno de los pétalos, suave, como si temiera dañarlo. Sebastián se colocó detrás de ella, y durante un segundo, el mundo pareció quedar en silencio. La tomó de la cintura. Ella giró el rostro hacia él, y entonces la besó. Fue un beso sereno, sin urgencia, sin duda. Un beso que sellaba algo que había nacido entre palabras calladas y pasos compartidos, entre heridas cerradas y deseos contenidos. Al separarse, Elise no dijo nada. Solo apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. Y así permanecieron, tomados de la mano, avanzando por un sendero donde antes solo hubo huida, y ahora florece el amor. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.